a la mesa 2, que va a ser posturas sobre los matrimonios igualitarios. Su moderador y comentarista, el maestro Saúl Alonso Castañeda Domínguez, es licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se ha desempeñado como catedrático en la Escuela Estatal de Policía, catedrático en la Universidad del Valle de México, Campus Chihuahua, docente certificado CETEC en Derechos Humanos desde el 2014, abogado pasante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015, abogado postulante 2009-2016, capacitador y conferencista en talleres y foros de derechos humanos. Actualmente es capacitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua. Cedo la palabra al maestro Saúl Castañeda Domínguez. Hola, muy buenos días. De nueva cuenta les damos a todas y a todos la bienvenida a este foro de Derechos Humanos y Familia que está organizando la Comisión Nacional de Derechos Humanos en conjunto con esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Sean bienvenidos y bienvenidas todos. A continuación, vamos a presentar a los ponentes de esta primera mesa de trabajo que se refiere al tema de diversas posturas sobre los matrimonios igualitarios. En el panel nos acompaña la maestra Hilda Telleslino, es licenciada en Derecho y maestra en Derechos Humanos y Democracia con especialidad en litigio estratégico por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Se desempeñó como visitadora adjunta 8 años en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como directora de atención y orientación durante 6 años en la misma institución. Posteriormente, ocupó durante 5 años el cargo de directora general en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación hasta 2015. De octubre de 2015 a diciembre de 2016, fungió como directora de la primera visitaduría general en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Actualmente, se desarrolla como consultora independiente y conferencista en Derechos Humanos. De igual manera, nos acompaña la doctora Marta Teresa González Rentería. Ella es licenciada en Trabajo Social, maestra en Terapia Familiar Sistémica con enfoque de género y doctora en Terapia de Pareja y Familia. Desde 2006 y a la fecha es consejera titular del sector Mujeres y Organizaciones con Perspectiva de Género y representante nacional del Consejo Consultivo de Desarrollo Sustentable de Semarnat 2008-2015. Integrante del Consejo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, CEDH 2014-2018. Integrante del Campo de Pensadoras Urbanas de la ONU Hábitat 3, consejera del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal del municipio de Chihuahua y consejera de la ONU Mujeres. Dentro de sus áreas de experiencias, participa en investigación participativa desde el enfoque de la perspectiva de género, investigación y capacitación en temas relacionados con derechos de las mujeres, teoría de género, construcción de la ciudadanía, violencia familiar y de género, cultura para la paz, embarazo en adolescentes, diseño, dirección, ejecución y evaluación de planes de trabajo, programas y proyectos, asesoría y consultoría en desarrollo empresarial con enfoque de género a microempresas de mujeres, peritaje social con enfoque de género, nueva agenda urbana, diseño en materiales pedagógicos en los temas arriba citados, así como en asesoría de perspectiva de género. Y finalmente nos acompaña también el doctor Hernán Gómez Bruera. El doctor es coordinador de asesores de la Presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, doctor en Desarrollo para la Universidad de Sussex y maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad de Ámsterdam. Ha sido jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Oficina de CEPAL para México, Centroamérica y República Dominicana. Asimismo, ha sido consultor de organismos internacionales como la FAO y el Banco Mundial.
El doctor Hernán Gómez es además analista político, internacionalista y especialista en América Latina. Actualmente es articulista del Universal y ha sido colaborador del suplemento Enfoque del periódico Reforma, así como de la jornada Milenio y Crónica. Es comentarista en temas de América Latina, en Foro TV, CNN en español, Antena Radio, Imer y Enfoque Noticias, del núcleo Radio 1000. Autor de los libros Desde el Sur, Conversaciones sobre el hambre, Brasil y el derecho a la alimentación, Lula, el PT y el dilema de la gobernabilidad en Brasil y la Agenda 2030, hambre y derecho a la alimentación en Centroamérica. Les solicito al público, les brindo un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y para continuar con esta mesa, comentarles aquí a los panelistas presentes, van a contar cada uno de ellos con un espacio de 20 minutos, en el cual van a exponer su postura, y finalizada la intervención de cada uno de los integrantes, cederemos el uso de la palabra por un espacio de unos 10 minutos aproximadamente para que el público pueda realizar algunas aportaciones. Comenzamos con, si le parece bien, con la doctora Marta Teresa González Rentería, de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias por la invitación a comentar este tema que es por demás controversial. La Comisión Estatal de Derechos Humanos siempre abre estos espacios y así debe de ser, ¿no? Unos espacios donde podamos debatir, comprender, analizar y finalmente entender qué son los derechos humanos. Y en este tema específico sobre posturas de los matrimonios igualitarios. Hice una presentación que va un poco con información general, donde vemos primero que nada, ¿no? ¿Era para acá o era para allá? Ahí está. Primero, ver en dónde sí en el mundo, dónde sí está ya legislado y que se permite el matrimonio igualitario. Vemos aquí cómo desde el 2000 lo encabeza Holanda. Holanda es un país que está tan avanzado y tan adelantado con respecto de los derechos humanos. Bueno, luego tenemos aquí una cronología, ¿no? Desde el 2000 hasta terminar 2015 con Estados Unidos, y esto da una lista de unos 22 países en el mundo en donde se acepta los matrimonios igualitarios. Pero también hay 13 países que lo condenan la homosexualidad con la muerte. Es decir, así, de esta manera tan antagónica vivimos este mundo. ¿Qué países? Pues bueno, sobre todo rescatamos todos estos países, Arabia, Saudi, Emiratos Árabes, Irán, Somalia, Sudán del Sur, Yemen, en donde así es tratado, ¿no? Con la muerte, condena de muerte. Bien. ¿Cuáles son los argumentos en contra del matrimonio igualitario? Los detractores sostienen que únicamente los matrimonios entre un hombre y una mujer son legítimos por decreto divino y que reconocer las bodas gay va contra el bienestar público y el desarrollo afectivo de los niños. También dicen que el matrimonio indudablemente es la vía más formal y tradicional de reconocer el comportamiento entre dos adultos que se aman y comprometen a ayudarse entre sí. En Estados Unidos el matrimonio gay divide tajantemente en dos sectores, y yo creo que no nada más en Estados Unidos, vemos cómo el mundo entero está dividido en estas dos opiniones adversas, opiniones contrarias, ¿no? De estar a favor y de estar en contra.
El otro sector manifiesta que todo niño tiene derecho a un padre y una madre, y por lo tanto, dos personas del mismo sexo no son las idóneas para la crianza y para la educación. Más argumentos en contra. Nos dicen que solamente algunos países del mundo contemplan la figura del matrimonio, como lo vimos ahorita. Los países con los que se incluye esta figura cuentan ya con estas regulaciones sobre también cómo hacer la fertilización asistida, también tienen un régimen ya de filiación abierto y bueno, pues que actualmente son estos 22 que ya los nombramos. Otros argumentos en contra, esta norma generaría un caos con respecto a la filiación en el registro de adopción, ¿sí? No entienden cómo entonces en estos documentos nombrar dos madres o dos padres. Y yo creo que nosotros aquí en Chihuahua hace apenas unos meses, pues estuvimos en ese debate, ¿no? De lo que fue y de lo que es un acuerdo nacional y que Chihuahua lo incumple, ¿no? Porque al final de cuentas regresan al formato anterior de poner padre y madre y desaparece ese formato que por acuerdo nacional debería de decir filiación y no remitir a padre o madre, ¿sí? Todo niño tiene derecho a un padre y una madre para su desarrollo integral. O sea, siguen insistiendo estos argumentos que son en contra, muy basados y muy preocupados en lo que es esta educación hacia niños y hacia niñas, ¿no? Sin embargo, sabemos, por otro lado, que aquí en México hay 5.3 millones de madres que son solas, que solas se educan, ¿no? ¿Sí? Algunas porque así ha pasado, ¿no? Y otras porque lo deciden. También sabemos que el 41.5% de los 27.6 millones de hogares no hay padre. Entonces, ¿cómo entendemos, no? ¿Cómo pues entonces se han estado educando y cómo se han estado desarrollando estos hijos y estas hijas? Pero de manera histórica, ¿no? En nuestro país, no es de ahorita, ¿sí? Bien, el matrimonio es una institución esencialmente heterosexual, es otro de los argumentos en contra del matrimonio igualitario. Y esto implica desnaturalizar el concepto de matrimonio, lo que implica prevenir la naturaleza del mismo. Es decir, estos argumentos nos remiten a lo natural, establecen que lo natural es un hombre y una mujer. Y esta premisa también está basada mucho en lo divino y por supuesto que en las religiones, ¿no? En las creencias de corte religioso. Dice, para evitar abusos o desamparo legal a parejas homosexuales, no hace falta aprobar el matrimonio homosexual, ya que la mayoría de los beneficios de un matrimonio puede regularse a través de acuerdos legales, por ejemplo, en relación a herencias, transmisión de bienes, propiedades compartidas, etcétera. Este es otro de los argumentos en contra de matrimonios igualitarios. Pero vamos a ver cuáles son los argumentos a favor. Y nos dice, toda persona tiene derecho a ser feliz. Y esto implica ser feliz, libres e iguales. También ante la ley, las leyes deben de ser para todos, todas, y no debe importar si alguien es homosexual o no, ¿sí? La ley de adopción vigente no exige ser heterosexual para adoptar, es decir, también reconocemos cómo en nuestros códigos, en nuestras legislaciones, tenemos leyes todavía con muchos vacíos que no puntualiza si sí o si no. Entonces, por ejemplo, esta ley de adopción, ¿no? Que no dice que deben de ser heterosexuales. Entonces, actualmente muchas parejas homosexuales crían a sus hijas, a sus hijos, sí, adoptados. En el caso de mujeres, matrimonios igualitarios, mujeres, pues a lo mejor a través de inseminación, otra vez también de un embarazo y procrean y crean a estos niños y a estas niñas, ¿sí? Otro argumento a favor es que dice, los niños y las niñas hijos de gays y lesbianas deben de tener los mismos derechos que los de las parejas heterosexuales. En la actualidad,
el miembro de la pareja homosexual que no figura como adoptante no tiene vínculo hereditario ni puede hacerse cargo del niño en caso del fallecimiento de quien lo adopte, ¿no? de quien es adoptante. Otro argumento es la familia, al igual que toda institución, es un producto social sujeto a modificaciones, es decir, la familia que hoy conocemos, de la forma que hoy la conocemos, las familias, pues han tenido muchas transformaciones de carácter sociales a través de la historia. Es decir, las relaciones humanas están atravesadas por esa cultura. Por eso, las normas y leyes se modifican con el objetivo de acompañar precisamente esos cambios culturales que venimos viviendo. Otro argumento es que el matrimonio es civil y no es un tema religioso, ¿sí? Cada religión evalúa para sí si lo acepta o no lo acepta. Aquí el asunto es que el matrimonio civil está inscrito en un estado laico, como veremos en las próximas láminas. Bien. Algunas posturas, así muy general, que están a favor o en contra, ¿sí?, del matrimonio igualitario. Por ejemplo, la postura del judaísmo. Algunos aceptan la idea de que dos personas del mismo sexo pueden casarse de la misma manera que lo hace un hombre y una mujer. Hay rabinos que proponen una ceremonia de bendición a la pareja o de compromiso entre las partes, pero no el matrimonio. No un matrimonio. Y otros directamente, si bien no reprueban la homosexualidad, dicen que el matrimonio, por definición, es una institución heterosexual, ¿sí? La postura del cristianismo, ¿verdad?, derivado de la religión católica, el Vaticano, quien dirige, el máximo dirigente de esta religión, el Papa Francisco, se pronunció sobre el mal llamado matrimonio gay, y lo pone así, entre comillas, ¿no?, en su reciente exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, advirtiendo que si bien las personas homosexuales deben ser acogidas con respeto, no se puede equiparar sus uniones legales con el matrimonio. Es decir, hay una postura negativa, ¿no?, con respecto al matrimonio igualitario. La postura budista dice: para los budistas la posición ética es clara. Toda clase de actividad sexual con cualquier clase de pareja está explícitamente prohibida. Para el budista laico, la ética sexual está expuesta en el tercer precepto, que requiere la abstención de la conducta sexual incorrecta. ¿Sí? También, todavía más restrictivo, ¿no?, a esta libertad sexual. Ay, perdón, que luego se me olvida darle. En el protocolo de Estambul encontramos que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 2001, en 2 reuniones que tiene en la ciudad de Nueva York y en Ginebra, establece un marco jurídico para grupos vulnerables, entre ellos a la diversidad sexual, en donde dicta una serie de análisis y que termina diciendo, y que esto ha sido sujeto de una confusión, donde dice cada Estado parte de la ONU, es autónomo en su decisión de legislar sobre el matrimonio igualitario, y esto fue con motivo de confusión y debate, porque se decía entonces que el protocolo de Estambul estaba diciendo no a los matrimonios igualitarios, y únicamente lo que termina diciendo este protocolo es que hay una autonomía para los países parte de la ONU en esa decisión de poder legislar sobre el matrimonio igualitario. También en los principios de Yakarta, estos principios, tras la celebración de una reunión de especialistas realizada en Indonesia, en Yogyakarta, del 6 al 9 de noviembre en el 2006, se adoptan principios. Un principio, el 24, que es el derecho a formar una familia. Estos especialistas lo escriben y lo suscriben de esta forma: toda persona tiene
el derecho a formar una familia con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Existen diversas configuraciones de la familia. Ninguna familia puede ser sometida a discriminación basada en la orientación sexual o identidad de género o de cualquiera de sus integrantes. Además, también a los estados les confiere adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias a fin de asegurar el derecho a formar una familia, incluso a través del acceso a la adopción o reproducción asistida, incluyendo la inseminación por donante, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Es decir, en este ámbito de lo internacional existen dos instrumentos, este protocolo de Estambul y estos principios de Yakarta, que nos dan de alguna manera un parámetro de lo que a nivel internacional se dice, ¿no? Y se analiza sobre el matrimonio igualitario. ¿Qué sucede aquí en México con respecto a estas posturas? Bueno, hay 8 estados. Yo quitaría uno, a Chihuahua, ahorita lo digo por qué. Hay 7, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Morelos, Quintana Roo y Campeche, que ya legislaron sobre el matrimonio igualitario. En Chihuahua, si bien se permite el matrimonio igualitario, no está aún legislado, entonces por eso pues yo lo quito, ¿no? No lo cuento porque en cualquier momento pues puede suceder. El matrimonio igualitario en México, entonces, como en todo el mundo, hay estas dos posturas. La postura a favor, que está ligada a preceptos religiosos y naturales, por supuesto, y una postura a favor de los derechos humanos y de un Estado laico, que si bien reconoce el derecho de la persona a suscribirse a preceptos religiosos, también le exige, por otro lado, al Estado que cumpla como Estado laico y garantice los derechos de las personas. Las personas del mismo sexo utilizan la vía del amparo para casarse aquí en México, en la mayoría de los estados, debido precisamente a que no está legislado así. El pasado 28 de septiembre de 2015 la Suprema Corte resolvió 3 amparos de revisión en donde considera inconstitucionales en diversas normas de los estados de Nuevo León, Chiapas e Hidalgo por limitar la definición del matrimonio a las uniones entre hombre y mujer y con el fin de procrear. Además, ¿no? Ni siquiera se salvan aquí la pareja que luego decide no procrear. Posturas en México, pues tenemos por ejemplo la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha definido el criterio que emitió en el 2005 a favor de los matrimonios igualitarios. Aún a pesar de eso, 20 entidades federativas pues no lo han legislado todavía, ¿no? Siguen haciendo caso omiso. El 17 de mayo del 2016 el presidente de México, Enrique Peña Nieto, propone una iniciativa a nivel nacional de matrimonio sin discriminación, con lo cual el matrimonio entre personas del mismo sexo en México se podría realizar en todas las entidades federativas, el matrimonio igualitario. Posturas en Chihuahua, tengo 3 minutitos nada más. Hay una historia que data del 2004, en donde la legislatura sexima primera, con el diputado García Chávez, Roberto Cázares, Beatriz Huitrón, en donde someten a ese congreso, pero una iniciativa sobre pactos civiles de solidaridad, ¿sí? No de matrimonio igualitario. Es diferente, pero bueno, ha sido como un poco la antesala del matrimonio, de legislar el matrimonio igualitario. Luego hay otra legislatura en donde está Víctor Quintana como diputado, vuelve a presentar esta iniciativa, no hay dictaminación al respecto. Luego en la legislatura siguiente el diputado José Alfredo Ramírez Rentería hace un exhorto a las comisiones en donde está así como dormida esta iniciativa y les dice que lo dictaminen, lo cual lo dictaminan en contra. Y bueno, en la Constitución mexicana
Tenemos un primer artículo, es decir, un marco legal internacional suscrito por México, un marco nacional en donde encabeza, por supuesto, la Constitución mexicana, primer artículo en donde nos ya remite a derechos humanos y, por supuesto, también en la misma Constitución, el artículo 24 y 130, donde nos dice claramente estos dos artículos, cómo la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establecen límites a las organizaciones de culto religioso en México, además de que definen la barrera entre el Estado y la Iglesia. Entonces, está muy claro, ¿no? Cuál debiera ser el actual. Y bueno, me voy, por último, a lo que es los números, cómo están los números aquí en Chihuahua. 15 de noviembre de 2013, el primer matrimonio igualitario. A la fecha son 251 matrimonios igualitarios en la entidad. De estos, así me lo dieron el dato, como hombres, 104, como mujeres, 147. ¿Sí? Finalmente, ya para terminar, solamente quiero agradecer a la licenciada Mercedes Fernández González, porque tuvo a bien destinar un tiempito y revisar este material presentado. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos profundamente la participación de la doctora Marta Teresa González, consejera de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Muy interesante su participación, su exposición, ya que nos hace un recorrido precisamente sobre las posturas a nivel internacional acerca del matrimonio igualitario. También deja ver algunas posturas en algunas tendencias religiosas que hay en este planeta, como el judaísmo, el cristianismo, el budista, y finalmente nos hace entrever cómo está la situación de los matrimonios igualitarios aquí en México, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, con algunos números muy interesantes. Un reto, sin duda, que nos atañe a todos los operadores jurídicos. Muchas gracias, doctora. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a la maestra Hilda Tellez Lino, que cuenta con 20 minutos al igual que la ponente anterior. No, ya no alcancé a pasar ¿Está grabada ya aquí? ¿Será posible que se las mande la presentación? ¿Sí? Si alguien nos pudiera apoyar de logística. Listo, estaba ya sacándola. Ya, dice Foro Chihuahua, por favor. Muy bien. ¿Sí me ayuda? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues primeramente agradecer la invitación de la licenciada Norma Inés, cuarta visitadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para estar en este foro que están convocando junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estoy muy clara que la maestra Norma Inés es una mujer altamente comprometida con el tema de la igualdad, con el tema de género, y que el poder abrir espacios de discusión en muchísimas entidades, no solamente en la Ciudad de México, porque bueno, pues ahí más bien ya está más que discutido, sobrepasada ya la discusión, las discusiones van en otros tenores, es poder abrir en otros espacios esta posibilidad de hablar sobre matrimonio igualitario y las distintas conformaciones familiares. Bueno, yo les voy a platicar un poco, déjenme checo la hora porque yo agarro el micrófono y no lo suelto, entonces ahí me van avisando. Bueno, hablar un poco cómo fue el proceso en la Ciudad de México y qué ha pasado también, cuáles han sido las repercusiones en las entidades federativas, y un poco este recuento más desde lo que se ha vivido desde la sociedad civil. Bueno, pues ustedes saben que en 2010 el Código Civil en la ciudad se reformó, convirtiéndose, bueno, pues en el primer, era entonces Distrito Federal, pero bueno, pues hoy en día fue el primer entidad en la que en el país se modifica la ley para garantizarse el matrimonio igualitario. Y bueno, pues con la ampliación de todos los derechos que conllevan un matrimonio.
Pero ¿qué fue lo que pasó con el tema del matrimonio? Bueno, surge, se celebran las primeras bodas, pues todo súper feliz, súper alegre, a pesar, bueno, pues de la oposición de grupos pues conservadores dentro de la ciudad, se logra sacar adelante esta iniciativa. Si me prestas ahora sí el cambiador, muchas gracias. Se logra sacar adelante esta iniciativa. Y bueno, pasa, celebradas las primeras bodas, vienen los primeros obstáculos y a partir de ahí, bueno, se deriva que no solamente era el tema de poder garantizar el matrimonio igualitario, sino pues todo lo que de pronto también iba a meritar esto. El primer tope de pared con el que se toparon las primeras familias que contraen matrimonio fue con el acceso a la seguridad social. Cuando las primeras esposos van a las instituciones de salud, al IMSS, al ISSSTE, y a intentar registrar a sus parejas, pues se topan con que, caray, pues cómo no, pues es que esta fue una reforma, ahí les van los argumentos de las autoridades. Pues es que es una reforma solamente de la Ciudad de México, entonces es local, y como esto es del ámbito local y como esto de la salud es federal, pues entonces no hay compatibilidad legal y no se puede garantizar la salud, pues cosa que es una barbaridad, entonces no se garantizaría para nadie, para ninguna otra pareja. Bueno, pues barbaridad y media hasta que el sistema no permite, porque el sistema dice hombre o mujer, y cuando pues mire, de verdad, aunque quisiéramos, una vez que agregamos el nombre de 2 mujeres o de 2 hombres, el sistema lo rechaza, entonces no. Bueno, entonces la primera batalla legal que se da en relación con el tema del matrimonio para ejercer otros derechos, es decir, ya para la protección de la familia. Casarse no era solamente el lograr casarse por casarse y ya. O sea, sí viene también de un proceso donde muchas familias, primero de tener esta posibilidad y que cada quien la ejerza si le viene la gana o no le viene la gana casarse, pero también era la posibilidad de dar formalidad y protección a esa conformación familiar, y conocíamos pues múltiples historias donde parejas que habían vivido juntas durante años, habían conformado un patrimonio, una empresa, y que incluso pues habiendo vivido el rechazo del entorno familiar, estas parejas se unían y durante años trabajaban. Cuando una de ellas faltaba, de pronto pues podía venir alguien más de la familia y pues con permiso, los hermanos, los sobrinos, los tíos, somos nosotros, y pues tú quién sabe quién eres, tú no tienes nada acá, ¿no? Aunque hubiera la posibilidad de con otros mecanismos legales proteger esa unión familiar, pues no tenía o no guardaba todas las garantías que desde el matrimonio se pueden garantizar. Entonces, esta era una de las aspiraciones, era una de las motivaciones más importantes para garantizar el matrimonio igualitario. Entonces, bueno, esto, cuando se viene pues el ejercicio del resto de los derechos, pues se empiezan a topar con estas circunstancias de carácter legal que obstaculizaban que las parejas pudieran pues ejercer todos sus derechos, básicamente a la seguridad social, a las prestaciones de salud, en fin, toda esta parte. Incluso, bueno, pues al derecho, porque ya pasó, parejas que han fallecido, pues también derecho a acceder a una pensión por viudez, en fin, este proceso. Entonces, este es el primer, insisto, el primer bloqueo jurídico y para el ejercicio de los derechos que se topan las parejas del mismo sexo. El segundo momento, y que desata espacios muy álgidos, tiene que ver con la adopción. La posibilidad de que estas familias además quisieran incorporar dentro de los espacios que su familia tuviera esta posibilidad de adoptar hijos, también se desata la discusión. Viene una acción de inconstitucionalidad en relación al Código Civil, a esta reforma, y dentro de la Suprema Corte se da una discusión fantástica, y para mí es una de las resoluciones favoritas por el gran contenido humano y jurídico. Es donde se logra un enlace maravilloso de lo humano con lo jurídico para garantizar los derechos. Cómo reconoce la Suprema Corte que la ley, que si bien es cierto la Constitución habla de la protección a la familia, cuando dice la familia no es la familia, pues esta familia que conocemos tradicionalmente de hombre, mujer, hijitos,
es la familia en todas las conformaciones familiares y todas las posibilidades de protección, y que el Estado estaba obligado a tener la protección más amplia de esos espacios. Entonces, el que la Suprema Corte haya dado en esta primera resolución diciendo que no, que es ampliamente constitucional que un Estado pueda hacer esta reforma legal y que se respetan todos los derechos, se abre también otro espacio de discusión para hablar sobre el tema de la adopción y qué va a pasar con los hijos, porque bueno, entonces ya el tema era, mire, está bien que se casen, o sea, que se casen y que por ahí hagan sus familias y todo, pero que no adopten, por el bienestar de los niños, o sea, no las parejas del mismo sexo, por el bienestar de los niños, porque van a someter a los niños a vivir discriminación. O sea, los niños, ¿cómo van a ir a la escuela a decir tengo 2 papás o tengo 2 mamás? No, los van a discriminar. Mejor para prevenir que no los discriminen, que no les hagan bullying, mejor que no adopten. Digo, cosa más alejada de la realidad. La discriminación en las escuelas, entre los niños, entre otros entornos, pues no se da necesariamente por eso, se dan por 150,000 causas más. Pero además, si esta tuviera que ser una nueva razón para discriminar o tener actos de agresión o bullying entre los niños, pues habría que enfrentarlos, no solamente pues como dejarlos y que ahí quedara, ¿no? Finalmente la discusión, una serie de estudios, la UNAM intervienen, hay muchísimo bagaje psicológico, sociológico, antropológico y todo, y al final se resuelve es que no pasa nada. O sea, los niños de familias homoparentales, lesbomaternales, van a tener los mismos conflictos que cualquier familia, se van a enfrentar igual a las mismas condiciones y lo único que necesitan es un espacio y un entorno de seguridad familiar y de amor, como lo necesita cualquier niño y niña, independientemente de quién sea la mamá o el papá, o los mamás o los papás. Entonces, bueno, pasa este primer espacio de discusión en la ciudad, y bueno, después se sobrevienen también el que esta posibilidad de ampliar el matrimonio igualitario no solamente sea una situación de la Ciudad de México, porque entonces, ¿qué pasa? Tenemos una Constitución. La Constitución habla en el artículo 1 constitucional que está prohibido, que todas las personas somos iguales y que está prohibido discriminar por A, B, C, D, entre esas posturas de prohibición de discriminación, la preferencia sexual. Entonces, si todas las personas somos iguales según la Constitución, y esa Constitución es para todo el país, ¿por qué tendría que ser desigual nomás a partir de que crucemos la línea Ciudad de México, Estado de México, Ciudad de México Tlaxcala, Ciudad de México Puebla, Ciudad de México, todas las entidades? Entonces estaríamos imponiendo una carga y una desventaja inmerecida a un grupo de personas que pues, igual quieren conformar una familia bajo la modalidad que quieran y de quien se enamore, y yo siempre digo que el único requisito es que debería estar obligado, pues es que se amen, y bueno, y el resto pues que se casen como quieran o no se casen. Entonces, el poder posibilitar también y ampliar esto, pues empieza un trabajo muy importante. Aquí es fundamental reconocer el trabajo de la sociedad civil, como sea organizada, desorganizada, con pleitos, con egos, con liderazgos, como sea, sí hay un impulso desde la sociedad civil bien fuerte para poder cada vez hacer más visible y colocar en la agenda pública el que se hable de estos grupos de población, que se pueda hablar de manera abierta, y ahora de las familias. Jaime Morales, un colega mío, amigo mío, activista, alguien a quien quiero mucho, decía que él recuerda que participaba en las primeras marchas por el orgullo LGBT, la tercera, cuarta marcha, y que en aquellos años lo único que pedían era realmente es que no los agarrara la racia si de pronto se tomaba una pareja de la mano o si se daban un beso, ya que no se los llevara a la policía y los rapara y les hiciera maldad y media. Eso es lo que se pedía hace años. Las marchas de ahora y lo que hoy los grupos de activismo hablan es de la exigencia de sus derechos, de que se reconozcan sus derechos, de que se reconozcan sus familias, se respeten y que en todos los ámbitos estén libres de una situación de discriminación. Ay Dios, esto es para acá, ok. Bueno, entonces cuando hablamos de este tema, pues hablábamos justo del matrimonio igualitario.
Ya la doctora González nos hablaba un poco de cuáles han sido las entidades que tienen esta posibilidad. Les comento, hay 3 formas, digamos, jurídicas por las cuales se puede acceder al matrimonio igualitario en el país. Una, pues que tiene que ver con la modificación legislativa, las leyes que expresamente en el Código Civil han sido modificadas, que son estos 8 estados, Ciudad de México, Campeche, Coahuila, Nayarit, Michoacán y Morelos. Ahí la ley ya fue reformada. Pero la otra también tiene que ver con 2 formas distintas. Una, por decisiones administrativas de los estados para no cumplir esa prohibición. Los códigos civiles establecen más o menos que el matrimonio es aquel que se celebra entre un hombre y una mujer. Bueno, pues hay estados que de pronto dicen, bueno, vamos a obviar eso, ya hay una resolución de la Corte que soporta que el que se esté observando esta disposición es discriminatoria, entonces, bueno, una decisión administrativa. Pero ¿qué pasa con esto? Que estas decisiones administrativas alguien las podría cambiar. Digo, se trabaja y se lucha y se requetelucha y se grita y todo para que no pase, pero mientras esté en el ámbito de un tema administrativo, pues es susceptible de cambiar. Y en Jalisco, que es un fallo de la Suprema Corte, se tiene que hacer la modificación legal eventualmente, pero bueno, pues en teoría no tendría que estar pasando. ¿Qué pasa en el resto del país? Las parejas del mismo sexo pueden acceder casi en todo el país, bueno, más bien todo el país, pero a través de un juicio de amparo. Entonces, esta situación pues sí que coloca a las parejas en un tema de desventaja, pues porque tienen que hacer un gasto, porque tienen que hacer un requisito adicional, pues al de cualquier pareja heterosexual que puede ir al registro civil, presentar su solicitud, le dan fecha y se casa. Entonces, en el caso de las otras entidades se complica un poco y sí hay, pues bueno, la generación de un movimiento para que esta circunstancia vaya cambiando. ¿Qué es lo que en su momento resuelve la Suprema Corte en el 2015 y que es un parteaguas judicial también en otra de mis resoluciones favoritas de la Corte? ¿Qué es lo que señala? 2 cosas fundamentales esta jurisprudencia. Que el matrimonio, sobre el matrimonio, la ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer es inconstitucional. Aquí hay un parteaguas maravilloso, porque entonces sí ya le quitamos 2 cargas fundamentales que había tenido históricamente el matrimonio. Primera es un hombre y una mujer y segunda el fin es la procreación. Y las parejas que deciden no procrear o no pueden procrear, o la circunstancia que sea, deciden no tener hijos o no pueden tener hijos, ¿qué pasaba? ¿Dejaban de ser matrimonios? ¿Era, no era? No sé. Bueno, esa era una de las circunstancias. Y la otra también, pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente al acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. Son como 2 de los textitos fundamentales de los que habla la Suprema Corte. Y esto ¿por qué pasaba o cuál fue uno de los argumentos más que desde la sociedad o desde ciertos grupos conservadores hablaban? Pues estaba basado más en una situación de desinformación, prejuicios y circunstancias que pues históricamente se habían alimentado en relación con la población LGBT, ¿no? Hablar como que no puedan ser responsables, como si solamente están pensando en la fiesta, como si no son capaces de sostener una familia, perversiones, y quién sabe tanta cosa pasaba. Bueno, pues entonces era un poco ahí. ¿Y esto qué pasa? O sea, ¿esto qué pasa? No solamente queda en la trascendencia el tema de matrimonio y se prohíbe el matrimonio y ya, no, es mucho más, va mucho más allá, porque todas las circunstancias de homofobia repercuten en todos los ámbitos de la vida de las personas, en lo social y en lo político, en lo laboral, en lo familiar y en lo educativo. No solamente se queda, bueno, pues ya no se casan y ya, no, va mucho más allá. Entonces, ahí radica la importancia de que hoy el tema esté en la agenda pública.
¿Qué es lo que genera? Bueno, pues lo que les digo, la incidencia en todos los ámbitos de la vida, la negación de que puedan acceder al trabajo, pero también pega en otra cosa que es horrorosa y que tiene que ver con los crímenes de odio por homofobia. Entre 95 y 2015, cuando menos hay registro, no así por la ley, pues es más bien un registro que se ha hecho desde la sociedad civil, de 1.310 homicidios motivados por la homofobia. Estos, híjole, no se ven mucho, pero son algunos de los casos que el año pasado se dieron terribles. El año pasado hubo un tema de violencia terrible contra la población LGBT, había pues, los medios, todo. ¿Y cuáles eran? Pues principalmente los argumentos para esto, pues les digo, basados en prejuicios, en estereotipos, y bueno, pues el tema de que no hay ningún tratado de derechos humanos que establezca el derecho al matrimonio, no existe el derecho humano a ser homosexual, y bueno, nosotros buscamos con una especie de campaña poder derrumbar estos mitos que pasan. Pero donde vino, y bueno, espero, me voy a tomar unos minutitos más, donde vino el acaboses el año pasado con la reforma del presidente de la República, que la sacó así de la nada y de pronto dice, pues bueno, se va a poder realizar la protección de las familias. Ahí viene un poco de qué se trataba esta iniciativa, modificar el artículo 4º constitucional para que desde la Constitución Federal se pudiera garantizar el derecho al matrimonio, que el Código Civil Federal tuviera esta modificación, que los cónsules en calidad de jueces del registro civil pudieran expedir actas de nacimiento y se reconociera el tema de identidad de género, que se revisaran los ordenamientos legales para ver cuáles tenían lenguaje discriminatorio y tener un tema de fomentar la justicia cotidiana y convertir a México en un actor global en los grupos de Naciones Unidas en los temas LGBTI. ¿Qué trajo consigo esto? Lo que nunca había pasado así maravilloso, en 2, 3 patadas se reúnen todos los grupos conservadores y empiezan una contracampaña sumamente agresiva y lesionante de los derechos de los niños, porque ahí sí se hablaba plenamente de lo que no era la modificación presidencial. Ahí se hablaba que los niños de 12, 13 años podían ir al médico y decir, oiga, ya no quiero esto, hágame un tratamiento, y que no le pedían consentimiento a los padres, todo. Esta contracampaña trajo una situación de agresión un poco terrible. ¿Qué es lo que tratamos de hacer también? Pues estos argumentos que decían, nosotros poder decir, pues no, esto no, sí se tiene que llamar matrimonio, la familia, no hay una familia natural, y la adopción, ahí están argumentos muy claros de por qué la adopción no es un problema para las familias. En la Ciudad de México fue la primera entidad, hasta el año pasado se habían celebrado 8.500 matrimonios y solamente hay el conteo de que el 1% ha recurrido al tema del divorcio. Las familias son esas son nuestras familias, son un poco las fotografías de muchas familias que decidimos hacer visible cuál era nuestra familia y que era una familia común y corriente como cualquiera. ¿Qué es lo que se está buscando a partir de estos momentos? Ya es una propuesta más estatal, es adoptar la ley del matrimonio igualitario en todos los estados, que se puedan modificar o derogar las leyes, reglamentos que contengan alguna causa de discriminación por el tema de diversidad sexual, que se puedan impulsar campañas educativas para transformar las costumbres y prácticas discriminatorias de la sociedad, promover la sensibilización y formación de las y los servidores públicos en relación con los derechos de la diversidad sexual. Bueno, pues es más o menos un poco el recorrido de cómo fue la situación del matrimonio. Les agradezco, muchas gracias, escucharme. Gracias a la maestra Hilda Telles Lino, sin duda un tema muy controvertido, muy interesante y que los espacios de tiempo muchas veces no lo permiten, pero que quizás es para profundizar mucho más. Y brevemente comentar que la maestra nos expone algunos antecedentes o problemáticas que vivieron las personas que no tienen acceso al matrimonio igualitario, lo que lograron a través de un juicio estratégico muy interesante para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera al menos a través de sus criterios interpretativos garantizar este nuevo enfoque. Me llama mucho la atención también la referencia que hace a
la nueva adopción de este criterio de la Corte, que si mal no recuerdo la acción de constitucionalidad 8-2014, que se resolvió en agosto del año pasado, sobre la adopción de personas del mismo sexo, que en el sentido de que buscamos la idoneidad de las personas adoptantes respecto a los menores, y en el cual, sin duda alguna, la orientación sexual no debe ser un prejuicio o un parámetro para poder evitar este acceso. Y también visibilizar no solamente este aspecto del matrimonio, sino también la problemática que presentan grupos vulnerables como los conglomerados de LGBTI, la situación de violencia que viven, los prejuicios que viven día a día y cómo los han enfrentado. Maestra, muchas gracias, felicidades. Y finalmente, otorgamos el uso de la palabra al doctor Hernán Gómez, quien tendrá también un tiempo de 20 minutos para su exposición. Muchas gracias. Buenas días, todavía tardes ya. La desventaja de ser el último es que ya te quedas sin mucho que decir, especialmente después de escuchar a dos expositoras tan claras y que además entienden de este tema mucho mejor que yo. Desde CONAPRED, ¿cómo lo vemos? A ver, nosotros le damos la bienvenida a la pluralidad de ideas. Y sí quiero empezar por aquí porque ha habido, digamos, ciertas críticas, especialmente de la gente del Frente Nacional por la Familia, en el sentido de que nosotros quisiéramos actuar como una policía del pensamiento o coartar la libertad de expresión de algunas personas. Nada más lejano a la realidad. Digamos, nosotros no vemos mal que haya distintas opiniones sobre el tema matrimonio igualitario. Creemos que en una sociedad democrática debe haber posturas a favor y postura en contra de distintos temas y que todas y todos tienen el mismo derecho a expresarlas. Más yo les preguntaría si alguien aquí, me gustaría hacer una encuesta, si hay aquí alguien que tenga una posición claramente en contra del matrimonio igualitario, me gustaría en algún momento escucharlo, si quieren al final platicamos, y si hay alguien, algunas o algunos que tengan una posición escéptica sobre el tema, es decir, que no tengan una opinión formada, también creo que es importante escucharlas. Nosotros no queremos imponer una posición. Creemos que políticamente el tema está siendo discutido, digamos, aunque sí pensamos, y esta es la postura de CONAPRED, que jurídicamente el tema está agotado, porque, digamos, los argumentos se han expuesto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal en México en materia de derechos humanos, ha expresado una posición muy clara. Ya la leía Hilda, que es la jurisprudencia 43/2015, donde dice que la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad de aquel es la procreación y o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Este criterio es resultado de una serie de precedentes legales, no surge de forma aislada. Primero que todo, obedece a la reforma de 2001, que fue un parteaguas, incluso para la propia creación del CONAPRED. En el artículo 1 de la Constitución se estableció la prohibición de toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por otra parte, este fallo de la Suprema Corte es congruente con la reforma de 2011, que estableció la obligación de todas las autoridades públicas de promover el respeto a los derechos humanos y seguir el principio pro persona, de acuerdo con nuestras leyes y con los tratados suscritos por el Estado mexicano en la materia. En diversos fallos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que el matrimonio busca proteger a la familia, entendiendo a la familia como una realidad social amplia. Esto significa básicamente que el Estado no reconoce un modelo único de familia. Yo lamento que el presidente de la Asociación Nacional de Padres y Madres de Familia, como lo rebautizó
el presidente de esta comisión estatal no esté compartiendo, digamos, esta discusión. Creo que hubiera sido interesante que se quedara a escuchar. Creo que también debemos pensar en una asociación de padres y madres de familias, porque la verdad es que no hay un solo tipo de familia. Y vamos a ver los datos, porque creo que para qué opinar cuando se puede medir, decía un matemático. Y los datos del censo muestran que la diversidad familiar en México es una realidad que llegó para quedarse y que está ahí independientemente de nuestra opinión. Es decir, censo de 2010 mostraba que entre los 28.700.000 hogares a nivel nacional, solo 4 de cada 10, es decir, 11.700.000, el 40.7%, estaban habitados por familias tradicionales, es decir, la familia donde papá, mamá, hijas e hijos son comunes al mismo matrimonio. Este modelo de familia tradicional, que algunos quisieran ver como el modelo, ni siquiera es el mayoritario. Esta es una realidad que está ahí, que no podemos negar, digamos. ¿Cómo se componen el resto de las familias? Bueno, la mayoría de los hogares se compone conforme a distintos tipos de arreglos. Existen las parejas en unión libre, que forman el 16.6% de los hogares. Existen aquellos con una jefa sola, una jefa de familia, 16.3%. Y creo que nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en decir que las mujeres que están al frente de una familia, que todos los días salen a trabajar, que con el sudor de su frente mantienen a sus hijos y además de hacer el esfuerzo de llevar el pan y el sustento a la casa, se encargan de ser las jefas de sus hogares, que tienen un doble o un triple trabajo. Creo que nadie estaría de acuerdo en decir que esas mujeres no tienen derechos, ¿verdad? Yo creo que no. Existen también familias con un solo jefe de hogar, son 4.4%, donde el hombre es el que hace el trabajo. Son pocos en esta situación, pero están. Y existen también, de esa misma forma y en esa misma lógica, hogares liderados por una pareja del mismo sexo, que de acuerdo al censo son 229.473 hogares. Aunque podemos suponer que son muchos más y que evidentemente hay un subregistro, porque no es fácil responder en un censo ese tipo de cuestiones. Hay un estigma que muchas veces impide a la gente hablar de estos temas. Por eso, por esta realidad de pluralidad familiar en la que vivimos, es que varias instituciones hemos insistido en que las entidades federativas de nuestro país armonicen su legislación conforme a los criterios de la Constitución, no solamente de la Suprema Corte, pero sobre todo de la Constitución, que es muy clara en este sentido. Destaca desde luego, ya lo había mencionado la señora visitadora, la recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tiene una relevancia enorme y que enfatiza que reducir el matrimonio a la procreación refuerza el discurso dominante de que la heterosexualidad es la única orientación sexual válida. Como bien señala la Comisión, el acceso al matrimonio no puede estar condicionado a una sola orientación sexual, puesto que dichos fines son contrarios al derecho de autodeterminación de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. En CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, también hemos recalcado que el matrimonio no solo implica reconocimiento social. Negarle a una pareja la posibilidad de casarse es también impedirle acceder a otros derechos, porque el matrimonio es una puerta a otros derechos. Y esto profundiza la discriminación, negar este derecho, profundiza la discriminación hacia las personas gays, lesbianas, etc. En ese sentido, el hombre, por ejemplo, que no puede casarse con el hombre que ama, tampoco puede registrarlo como beneficiario en la seguridad social, por ejemplo, como puede hacerlo cualquier otra persona. La mujer, de igual forma, la mujer que no puede casarse con la mujer que ama, no puede tomar decisiones médicas por ella
por su pareja en el caso de una emergencia, por ejemplo. Entonces, una persona sin acceso al matrimonio tampoco tiene la posibilidad de heredar los bienes de su pareja. Pierde incluso el derecho de compartir su nacionalidad con la persona a la que quiere. En suma, existen beneficios fiscales, de propiedad y migratorios, así como derechos en caso de muerte o incluso en la toma de decisiones médicas, que están todos atados a la posibilidad matrimonial. No es un prejuicio, no es un capricho que las personas gays o lesbianas se quieran casar. Es una reivindicación de justicia social elemental. Al día de hoy, el matrimonio igualitario se reconoce en la legislación de solo 8 entidades federativas, ya se mencionaba, 7, perdón, y algunas más lo han hecho por decisiones administrativas, como es el caso de este bello estado en el que hoy nos encontramos. El Ejecutivo Federal ha mostrado su respaldo, mostró, digamos, en su momento su respaldo al reconocimiento de este derecho. Hace un año, en el marco del Día Nacional de Lucha contra la Homofobia, en un acto sin precedentes que tuvo lugar en la Residencia Oficial de Los Pinos, por primera vez las organizaciones que luchan por la diversidad sexual fueron invitadas a Los Pinos a escuchar sus demandas y el presidente emitió un amplio número de instrucciones para promover el acceso igualitario a las personas LGBTI a varios derechos. Es importante decir esto porque el matrimonio igualitario no fue planteado por las organizaciones, sin embargo las organizaciones sí plantearon una serie de temas muy importantes que son tan relevantes como el matrimonio igualitario, digamos, que tienen que ver con derecho a la salud, derecho a la educación, etcétera. Y se hicieron varios compromisos, también en materia de procuración de justicia, por ejemplo. Como parte de las determinaciones de ese 17 de mayo de 2016, es que se enviaron 2 iniciativas de reformas legales. Una al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una a diversas disposiciones del Código Civil Federal para, entre otras cosas, inscribir al matrimonio sin discriminación de manera explícita como un derecho. La reforma al Código Civil, hay que decirlo, sigue pendiente de discusión, mientras que, como lo sabemos ya, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tomó una decisión desafortunada de desechar la iniciativa de reforma constitucional. Quiero recordar que esta decisión mereció un extrañamiento de CONAPRED y de su asamblea consultiva, aunque también sirvió como un recordatorio de que la tarea en este ámbito sigue siendo ante todo una responsabilidad de los estados. Algunas voces han sugerido que el Estado, por ejemplo, cree una institución idéntica al matrimonio, pero que le dé un nombre distinto para las uniones entre personas del mismo sexo. Generalmente a mí me llama mucho la atención porque quienes sugieren esto dicen, pero ahí tienen las sociedades de convivencia, cuando en su momento se opusieron a las sociedades de convivencia. Entonces esto creo que es un argumento falaz y creemos que es discriminatorio crear una figura diferente. No es relevante si se trata de alguna forma de sociedad de convivencia o si se genera una figura legal. Otorgar los mismos beneficios del matrimonio bajo una unión diferente no se justifica por ningún fin constitucionalmente válido. Como lo señaló claramente el ministro Saldívar de la Suprema Corte, eso recuerda el régimen de apartheid del siglo pasado en los Estados Unidos, en donde somos iguales, pero no puedes ir a la misma escuela, somos iguales, pero no puedes no puedes subirte al mismo camión que yo o a la misma parte del autobús, o somos iguales, pero yo sí puedo votar y tú no. Segmentar los derechos implicaría aceptar un régimen de segregación que hemos superado históricamente.
Por último, comentar solamente algunas cuestiones relativas al Estado. Hay alguna serie de temas pendientes que creemos que sería importante plantearse en la agenda. Uno de ellos es que Chihuahua no tiene un consejo local para prevenir la discriminación. Desde CONAPRED creemos que esto sería muy importante porque somos una institución pequeña, no tenemos representaciones en ningún estado de la República, y aunque Chihuahua tiene una ley para prevenir la discriminación, no tiene un consejo, y esto creemos que sería importante y que es un tema que lo pongo sobre la mesa para que las organizaciones de la sociedad civil lo consideren y si pueden lo planteen, porque creemos que es importante. Otro tema que nos parece relevante es el tema de los crímenes de odio por homofobia. Decía yo hace un momento que no vemos mal que se expresen opiniones contrarias al matrimonio igualitario, pero sí creemos que cualquier expresión debe hacerse en un clima de respeto y que no es válido los insultos, las descalificaciones, especialmente cuando van cargadas de mensajes de odio. Y no son válidas porque los mensajes de odio se traducen fácilmente en actos de violencia. Entonces, nosotros creemos que es importante alertar cuando de la libertad de expresión se pasa al mensaje de odio y que puede tener consecuencias funestas. Sabemos que Chihuahua está en el tercer lugar a nivel nacional en crímenes de odio, con 14 asesinatos no esclarecidos, por lo menos de los denunciados, seguramente hay muchos más. Sabemos también y celebramos que sea uno de los estados que por decisión administrativa permitió el matrimonio igualitario, aunque creemos que siempre es importante que estas cosas se plasmen en leyes para que no sean decisiones sujetas al gobierno en turno. Sabemos también que en algún momento se dejaron de casar a personas del mismo sexo, una decisión que lamentamos, aunque estamos contentos de que nuevamente esto se haya normalizado. Existe también, como parte de las instrucciones presidenciales de hace un año, como resultado de ellas, el Registro Nacional de Población e Identificación Personal, el RENAPO, emitió un formato único de acta de nacimiento. Es un formato incluyente y centrado en la persona que reconoce la diversidad familiar que existe en México. De esta forma, hoy, en un acta de nacimiento ya no aparece padre, o ya no va a aparecer el nombre de padre o madre, sino que los hijos de parejas del mismo sexo van a poder ser registrados con sus dos padres del mismo sexo o sus dos madres del mismo sexo, si fuese el caso. Sabemos que esto ha generado resistencias en el Estado. Celebramos la actuación que tuvo la Comisión Estatal de Derechos Humanos al solicitar que se eliminaran los obstáculos a este tipo de procedimientos, y estamos contentos de que esto ya se esté haciendo. Por último, quería decir que estos temas, la agenda por la diversidad sexual sí ha avanzado como lo ha hecho en el país, es gracias en gran medida a la lucha que han dado las organizaciones de la sociedad civil. Pero también creemos que llegados hasta aquí es necesario dar un paso aún más importante. El Frente Nacional por la Familia tiene una capacidad muy grande de articulación, ciertamente tienen recursos para ello, pero también han tenido una capacidad de cohesión y de articulación a nivel nacional que a veces falta que la tengan las organizaciones que luchan por la diversidad sexual. Es importante que ese movimiento enfrente el reto de crear una articulación fuerte a nivel nacional. Es importante que a esta articulación se sumen organizaciones que luchan por los derechos humanos, que se sumen organizaciones feministas y que sea realmente una causa de toda la sociedad, porque no es un tema solamente de las personas LGBTI, es un tema que nos concierne a todas y todos, y bueno,
Y por último, pues agradecer esta invitación, esta convocatoria de la CNDH y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y estoy a sus órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos profundamente al doctor Hernán Gómez, representante de la CONAPRED, por su oportuna intervención, en el cual nos deja ver algunos antecedentes jurídicos para poder llegar a esta regulación de los derechos igualitarios que van desde el 2001. También nos deja ver los tipos de familias en los que se han puesto en práctica aquí en México, con algunos números muy interesantes, y también pues algunas propuestas y algunos resultados que ha tenido esto, ¿no?, de los matrimonios igualitarios en relación también a los derechos que se encuentran vulnerados al momento de negar el acceso, como es la seguridad social, la salud, patrimoniales, etc. Bien, sin más, vamos a abrir el espacio al público aquí presente para que si tienen alguna inquietud, alguna observación, algún comentario que quieran hacer aquí a los panelistas, lo puedan realizar. Para ello vamos a otorgar un espacio de 5 o 10 minutos. Sí, adelante. Heterosexuales de hombre y mujer, también decía de los bueno, no matrimonios, sino de las familias que estaban compuestas nada más por el papá, pero no necesariamente ese papá es homosexual, o inclusive de las mamás, que también no necesariamente son homosexuales, sino que puede ser por viudez, porque son madres solteras o por diferentes circunstancias. Entonces podemos decir que la mayoría somos heterosexuales, que en realidad el matrimonio donde sobreviven papá y mamá, pues sí es el 47%, pero la mayoría se compone de heterosexuales. Ahora, otra de las cosas, no porque estemos en contra del matrimonio igualitario quiere decir que somos homofóbicos, porque en realidad no odiamos a la persona, simple y sencillamente no estamos de acuerdo con la actitud o con el actuar. Es como cuando un padre de familia que no está de acuerdo con lo que hace el hijo, pero no con el hijo, o sea, no rechaza al hijo. En lo personal, no rechazo yo a la persona. La persona tiene valor por sí mismo y por ser persona. Pero en las actitudes o en las preferencias, pues a lo mejor no que no esté de acuerdo, simple y sencillamente en lo específicamente que se le llame matrimonio. Porque ese sí considero yo que la raíz es protección de la madre y es para la procreación. Discúlpenme, pero así lo creo. Bueno, buenas tardes. Miren, yo nada más quería hacer un comentario. En este foro creo que están violando los derechos humanos de la mayoría de los ciudadanos mexicanos, ya que esta mesa se llama Diversas posturas sobre el matrimonio igualitario y yo no veo en la mesa ninguna persona que tenga una postura contraria al matrimonio igualitario. Entonces creo que nos están discriminando. Muchas gracias. También tengo un comentario. Todas las exponencias nos comentaron que han tratado de hablar con los legisladores, con los diputados para que se apruebe matrimonio igualitario. Eso ha sido un trabajo que los movimientos LGTB y muchas diversas asociaciones han intentado. La verdad es que los diputados y el Congreso, recordemos que representan la democracia y representan la voz del pueblo. Y la razón por la que no han aprobado el matrimonio igualitario en Chihuahua es porque la voz del pueblo dice que no, ¿verdad? No estamos de acuerdo con eso. La mayoría de las personas no estamos de acuerdo con este tipo de unión que se legisle como matrimonio. Entonces, por eso es que no se ha aprobado. También comentar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio una recomendación al Congreso y a los congresos, pero es una recomendación, ¿verdad? Entonces, el Congreso va a seguir escuchando la voz del pueblo. Y nosotros como personas que defendemos el matrimonio de mujer, vamos a seguir uniéndonos, trabajando en la defensa del matrimonio y la familia. Gracias.
Buenos días. Miren, yo quisiera también, como que nos estamos saliendo mucho del derecho a la unión homosexual o el derecho de los adultos, pero nadie ha considerado aquí el derecho de los niños y los jóvenes. Siempre tratamos de la educación integral, siempre va más acorde cuando se desarrolla en un ambiente natural. El ambiente natural para un niño es papá, mamá. Es como, no pueden hacer un niño sin un hombre y una mujer, a fuerzas, de ahí viene el niño. Entonces el ambiente natural de un niño es con papá y mamá. Yo creo que también tenemos que considerar a los niños. Yo voy por el lado de la adopción. El niño tiene derecho a tener un papá y una mamá y a vivir con los dos. Los heterosexuales o los homosexuales, ninguno tenemos derecho a adoptar. El niño tiene derecho a que alguien se haga cargo de él y lo eduque adecuadamente. Los adultos podemos tomar esa responsabilidad, pero no tenemos el derecho de adoptar porque quiero adoptar, pues si los niños no son mascotas. ¿Sí? El niño tiene derecho a que lo eduquen bien y la mejor manera de educar a un niño es con un papá y una mamá. Gracias. Sí. Buenas tardes. Ciertamente sí vivimos ahorita en una sociedad desvinculada y también disfuncional. Pero esto no quiere decir, ¿verdad?, que un matrimonio, el que le llamamos el matrimonio, familia, hombre, mujer e hijos, o también una madre soltera o un padre soltera, o un padre que es soltero que se queda con los hijos, debemos de respetar y yo creo que asumir nuestro rol. Aquí nada más se trata de asumir cada quien su rol. Me tocó hace como unos 15 días que me invitaron a una boda. Yo conocí a mi amigo todo el tiempo como una persona hombre. Cuando me dan la invitación, yo casi me impacté, pero asumo mi compromiso y lo respeto como derecho, como humano, y respeto también y me solidarizo a su ejemplo que él nos dio como persona. Pero sí, yo creo que aquí nos estamos perdiendo, porque sí debemos cada quien asumir nuestro rol, llamar las cosas como son, al pan, pan, y al vino, vino. Que no se confunda con la familia y que no se confunda con la familia gay o con la familia lésbica. Gracias. Una intervención más por cuestiones de tiempo. Acá el joven tenía la mano levantada. Sí. ¿Dos más? Okay. Buenas tardes al presidio que presente. Voy a comenzar así como comenzaron ellos, con todo respeto, ¿verdad? Con todo respeto a sus personas, a lo que vienen a impartir. Si no mal recuerdo, la mujer del centro, usted es la doctora Marta Teresa González Rentería, ¿verdad? Un gusto, le voy a hacer una crítica constructiva. En lo personal, muy mío, no me parece tan justo para los que estamos aquí presentes que de pronto nos presenten algún panorama sobre el mundo y los países que dicen sí, los países que dicen no. Si no mal recuerdo yo, en el mundo hay un porcentaje de 194 países. En los países que usted menciona son 21, ¿verdad? Son 21 solamente, eso representa como un 12%, porque a veces manejamos como que, miren lo que piensa Holanda, miren lo que piensa allá, pero no se vale solamente decir eso, porque también en ellos la calidad de vida, la salud, la educación, en algunos términos la cultura está mucho más avanzada que aquí, entonces no solamente se vale tomar un dato de aquí y venir a plantarlo allá. En otro caso, con la señorita aquí presente, si no mal recuerdo, usted es Silda Telles Lino, ¿verdad? Igual buenas tardes. Uno de sus comentarios fue que es quizás un mito el pensar que un niño o una niña adoptada por un matrimonio homosexual, con todo respeto, se vería afectado, ¿sí? Yo haría una pregunta,
nuestros niños y nuestras niñas se ven afectados por un padre alcohólico, por una madre drogadicta, claro que sí. Ahora, la palabra no sería afectado, sino que tuviese ciertamente algunas raíces en las cuales esa persona en su momento se manifestaría. Yo he estudiado sobre los genotipos y los fenotipos. Los genotipos es lo que los niños manifiestan cuando nacen y así son, y los fenotipos es lo que aprenden de nosotros. De alguna manera, esos niños algo van a expresar de sus padres. Puede ser muy bueno o puede ser muy malo, no lo sabemos. Yo en lo personal no estoy en contra del matrimonio igualitario. ¿En qué sentido? En que como personas tienen derechos a qué? A que a su pareja se le administre un servicio de salud, una pensión, a que a su pareja se le dé un trato integral, pero más allá creo que estamos dando pasos ya a una familia consumada, más a que lo que necesariamente necesitan ellos como personas igual que nosotros. En ese sentido, yo soy de los que no estoy a favor, con todo respeto, de que ellos adopten. ¿Por qué? Porque yo siento que ellos mismos se privaron ese derecho al decidir tener un hombre o una mujer como pareja de su mismo sexo. Eso repercute en que ellos evidentemente no puedan tener niños, es mi pensamiento. Para mí ellos abortaron ese derecho principal que cualquier otra pareja heterosexual puede tener. Ahora sí es ser heterosexual en su persona, pero como familia ya no lo es. Entonces yo soy de los que piensa que ellos mismos cortaron ese lazo que ahora quieren construir. Y esa es mi participación solamente. Mercedes Fernández, del Movimiento Igualitario LGBT de Chihuahua. Durante más de 12 años hemos establecido una lucha frontal en contra de la moral o la doble moral en la insensibilidad jurídica. Decía el abogado que está allá en su teléfono, que por cierto yo le puse toda la atención del mundo cuando decía que era el derecho superior del menor el que se debería de estar hablando en esta mesa. Yo le preguntaría si estamos a favor de la defensa y reconocimiento del derecho superior de los menores. ¿Quién dejó a los niños en los orferinatos, en el abandono? En Chihuahua las casas hogares están llenas, nadie creo que se haya ido a dar una vueltecita para ver en qué condiciones están. Y cuando nosotros hacemos la solicitud de adopción, efectivamente nos la dan porque es un derecho, pero a la hora de pasar los filtros psicológicos, donde está cargada de esta falsa moralinga y de esta falta de capacidad que se nos tilda a las personas homosexuales, pues ya no pasamos. Y es un problema como sucedía en Cuba, donde si para los heterosexuales es una chinga poder adoptar a alguien, pues para nosotros todavía más porque nos ven feo. Pero sin embargo, aportamos y hacemos trabajo social. Yo soy chihuahuense destacada por trabajo comunitario 2017 y no lo hicimos porque me acuesto con una mujer, lo hicimos por el trabajo comunitario a 4 sectores en específico que nadie voltea a ver y que todos estos grupos de familia deberían de estar volteando a ver, como a las hijas e hijos de mujeres en situación de reclusión, por ejemplo. Después hablaba que decían que es un mito o una realidad porque nosotros hemos abortado el derecho a la formación de una familia. Y entonces las personas que deciden que son heterosexuales, que se casan por las 3 leyes y que deciden por voluntad personal de pareja y acuerdo no tener hijos, pues deberían de divorciarse porque no están procreando. Todas aquellas mujeres estériles en matrimonio y que no haya una reparación médica se tendrían que divorciar. Y todos los hombres estériles en matrimonio jurídico tendrían que estar tramitando su divorcio o el Estado automáticamente anular sus matrimonios, porque no están procreando. Y la última, donde decía que los países que muestra la doctora Marta González Rentería, por cierto, una información bastante clara y por eso sacó a Chihuahua, porque lo que en la ley no está, no existe, pero efectivamente no nada más el movimiento, sino hay muchos colectivos y organizaciones en este estado de Chihuahua que no solamente visibilizamos un estado democrático, incluyente, pero también visibilizamos un estado que discrimina de primera instancia,
que juzga y perdemos el derecho constitucional de la inocencia hasta que se comprueba lo contrario. Y bueno, cada vez que los grupos pro familias, estas familias tradicionales, porque solamente esas existen para ellos, y por eso sí son minorías, porque las familias de madres solteras, padres solteros, indígenas, de afrodescendientes no entran en el esquema de la heterosexualidad que usted manifiesta, porque no tienen la compañía o del padre o de la madre. Y si hablamos otra vez del interés superior del menor, pues es increíble que los menores vean primero todo el esquema de violencia que vivimos las mujeres o viven las mujeres ante el divorcio, que tiene que ver con las pensiones alimentarias, que tiene que ver con el daño psicológico y emocional, y que tiene que ver incluso con los feminicidios y lesbofeminicidios. Esas son responsabilidades en las que deberían de estar trabajando y no preocuparse con quién nos acostamos o con quién nos levantamos. Y por último, yo quisiera felicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sobre todo al compañero de la CONAPRED, porque efectivamente una de las exigencias que le hemos estado pidiendo desde hace 7 años al Congreso es que genere las condiciones necesarias para instalar ese consejo de la CONAPRED, porque cuando se instaló aquí, en Ciudad Juárez, que fue el primer intento, efectivamente grupos radicales como los suyos, que no tienen el afán de podernos sentar y coincidir, ni siquiera es la iglesia, que quede muy claro, porque los homosexuales también somos personas de fe, y vamos a misa, y hacemos honra, y etcétera, etcétera. Ni siquiera es la iglesia, es la radicalidad, y es el poder, y es la violación de los derechos humanos, y es la violación a no querer reconocer que cualquier persona tiene derecho a formar una familia, como pueda, porque si no, entonces las familias heterosexuales son un modelo que no sirve, y el matrimonio en Chihuahua es otro modelo que no sirve, porque ocupamos dentro de los primeros 5 lugares de divorcios a nivel nacional. Ese modelo no sirve. Gracias. Muy bien, y ya para finalizar quisiera, antes que nada, agradecer a las y los panelistas de esta mesa. También quisiéramos agradecer a las y los intervinientes en esta participación, donde definitivamente tienen puntos de vista, posturas muy respetables, ya que este tema sí así lo es. Un tema donde vamos a encontrar posturas a favor, posturas en contra, pero que permite básicamente que sigamos enriqueciendo este conocimiento, sigamos abonando más a este tipo de tema, y que posiblemente en algún futuro podamos llegar a un nuevo cambio social y a establecer nuevas dinámicas de convivencia en la población. Muchas gracias a todos y a todas por su atención. Muchas gracias a nuestro moderador, igualmente a las ponentes y el ponente. Invitamos, por favor. Muy bien, me comentan que va a haber una breve intervención de 2 minutos para cerrar esta mesa por parte de los exponentes. Comenzamos aquí con la maestra Marta González, después con la maestra Hilda y terminamos con el doctor Hernán Gómez. Sí, bueno, una reflexión después de escuchar, reafirmo, ¿no?, cómo esta división como sociedad en donde unas personas están a favor y otras personas están en contra, en donde las personas que están a favor fundamentan precisamente en lo natural, con cuestiones de dogma, sus observaciones, sus creencias, y bueno, la otra postura en donde están a favor, confirmo también que se establece en el análisis de lo que es el Estado laico, en donde si bien las personas en lo individual podemos decidir lo que queramos, el Estado tiene una obligación. El Estado sí no puede ser omiso. El Estado como Estado tiene, por ser laico, que separar y que dejar en esa libertad individual
y autónoma de las personas el tomar la decisión, pero como Estado, el Estado sí tiene la obligación, sí hay requerimientos de México ante un marco internacional que México suscribe, de llegar a por un lado garantizar, por otro lado legislar, para que todas las personas sí podamos entonces vivir esos derechos, en este caso pues el derecho al matrimonio igualitario. Y yo sí dijera que sí pienso y sí sueño con un mundo mejor. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué nada más pensar que Holanda? O sea, ¿cuántas veces hemos dicho que México tiene todos los recursos humanos y materiales para poder salir adelante? Muchas veces lo hemos dicho. Es más, luego criticamos incluso a toda la política pública, ¿no? Cuando decimos porque hay pobreza, porque no hay una inscripción a las universidades sin tanto costo y abierta, ¿no? Bueno, yo también pienso y sueño con que México tiene todo para poder estar a los niveles de otros países, como en este caso Holanda. Muchas gracias. Bueno, pues yo también brevemente agradecer la intervención de todas las personas que exponen lo que piensan, lo que creen. Está perfecto, digo, en una democracia todas las voces tienen que ser escuchadas, absolutamente todas, escuchadas, respetadas, pero también en una democracia el Estado tiene que asegurarse de garantizar todos los derechos y malos de los grupos minoritarios que históricamente han vivido discriminación. Entonces, eso es uno de los fundamentos, y en un tema muy puntual de que si, por ejemplo, en una familia un padre o una madre drogadicto o alcohólica afecta a un niño o a una niña, ¿qué pasaría también cuando estos padres son homosexuales? Solamente recordar que hace más de 20 años la Organización Mundial de la Salud eliminó de su lista de enfermedades la homosexualidad. El alcoholismo, la drogadicción sí son enfermedades que tienen que ser tratadas, enfermedades familiares. La homosexualidad no es una enfermedad. Los hijos de las parejas del mismo sexo, lesbomaternales, homoparentales, no tienen ni más ni menos problemas que los de cualquier otro niño. Tengo la fortuna de formar una familia con un hijo, tengo la fortuna de conocer muchísimas familias y no tenemos ni más ni menos problemas que los de cualquier otra familia. Un adolescente rebelde dice todo, me ama, me adora, mañana ya no me habla, hoy me manda mensajes miles. Es igual, como cualquier otra familia. Así nada más. Gracias. Yo por último quisiera hablar sobre, bueno, sí, creo que es importante recordar que vivimos en una democracia donde, si bien en las democracias deciden las mayorías, las minorías también tienen derechos. Es decir, es irrelevante si esas familias de las que yo hablé, distintos porcentajes, es irrelevante qué orientación sexual tengan. Es decir, tienen derechos porque así lo establece la Constitución, así lo establecen los tratados internacionales. Entonces yo no estaba hablando de cuántos eran heterosexuales y cuántos homosexuales, sino de la gran diversidad familiar y cómo toda esta diversidad debe tener cabida y derechos. Recordar que la Suprema Corte de Justicia no emite recomendaciones, emite sentencias. Hay una jurisprudencia de la Suprema Corte, entonces sí tiene un nivel de obligatoriedad. Y decir también que, a propósito del comentario que nos hizo el señor sobre los derechos de los niños y de la naturaleza, yo los invitaría a reflexionar sobre cómo históricamente el discurso de la naturaleza ha servido para coartar derechos, como si la naturaleza humana fuera inmutable, pero además con una pseudociencia que históricamente ha servido para frenar el avance de derechos de las personas. En 1920 en México había una ley en el estado de Sonora que prohibía que una mujer china y un hombre mexicano se casaran, o no me acuerdo si era al revés, un hombre mexicano y una mujer china, no me acuerdo, pero porque se consideraba que esto era aberrante y antinatural. El autor de esta misma ley
estableció en algún momento que los chinos no debían entrar al país porque eran naturalmente sucios y entonces no debían venir a México. El mismo discurso de naturaleza se usó para prohibir matrimonios interraciales en los Estados Unidos, porque era antinatural que un hombre negro se casara con una mujer blanca, por ejemplo. Y casualmente también se decía que los hijos de parejas interraciales iban a ser estigmatizados. Para protegerlos de la discriminación se los discriminaba. Y los mismos discursos, señor, estuvieron detrás del nazismo, es decir, la creencia de que por predisposición natural los judíos eran proclives a ser criminales, reincidentes, y esto pues ya sabemos en qué derivó, en el exterminio masivo de seres humanos. Lo mismo en Estados Unidos, cuando había sectores que estaban en contra de que votaran las mujeres. Yo estoy seguro que usted, señora, está a favor del voto femenino, pero el mismo argumento se usó para que las mujeres no pudieran votar, porque se decía que eso iba a destruir a la familia, porque el lugar natural de la mujer era con la casa y con los hijos y era haciendo trabajos y tareas domésticas, y que si se permitía esto iba a generar un caos social. Y los mismos argumentos se usaron en México cuando el presidente Lázaro Cárdenas en 1937 quiso aprobar el matrimonio igualitario, el voto femenino, y lo frenaron en ese año. No se pudo aprobar hasta Ruiz Cortines, porque se decía que naturalmente no era el lugar de las mujeres el espacio público, y que si se permitía iba a generar un caos social. Yo digo que cuidemos estas nociones de lo que supuestamente es natural y estemos conscientes de cómo esta idea de naturaleza puede servir para negar derechos de todas las personas, y que recordar siempre que los derechos de las minorías no están sujetos a la opinión de una mayoría, ni a si esta tiene o no suficiente popularidad. Simplemente eso. Gracias.